A veces suceden cosas en la semana que me impulsan a cambiar las prédicas, a poder hablar de lo que necesitamos en la congre, entre la familia de Dios. Y yo pienso que la necedad es un problema muy grande que tenemos los seres humanos, y la necedad siempre está ligada a la rebelión. Si nosotros no tuviéramos rebelión, no seríamos necios, pero somos necios porque tenemos rebelión. Junto con la rebelión que Adán y Eva tuvieron, que tuvimos cada uno de nosotros al pecar, entraron muchos pecados, ¿no? El orgullo trajo un montón de frutos, un montón de cosas que minaron nuestra vida y siguen minando. Por eso el trabajo del Señor es increíble, para que nosotros podamos ser transformados y podamos ver esos resultados que necesitamos. Y siempre en la montaña estamos anhelando esto, ¿no? Estamos anhelando poder ser transformados conforme a la imagen de Jesús, para poder hablar a las personas de lo que es Jesús. Tú puedes hablar con la boca, pero más hablarás con lo que tú eres. Si tú eres una persona que ama a Dios, que dice que obedece a Dios, que dice que sigue a Cristo, que dice que sirve a Cristo, pero tus hechos hablan de algo diferente, entonces la gente no te va a creer. Pero si tú eres una persona congruente con lo que tú haces y hablas, o sea, padrísimo, ahí la gente va a decir, pues yo quiero eso que esta chava tiene o que este chavo tiene. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida cristiana una de las cosas fundamentales es la transformación que Dios va haciendo en tu vida. No tiene nada que ver un incrédulo con un creyente. El incrédulo, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? El otro día yo le pregunté a una persona, le estaba testificando, y le dije, entonces ¿tú crees que tú te vas a morir y hasta ahí quedó todo? Y me dice, sí. Dije, bueno, yo pensé, él puede creerlo, pero esa no es la realidad. Hay gente que te dice, yo no creo en el infierno. Bueno, no importa que creas o no, el infierno existe. Y hay cosas que nosotros podemos no creer, pero sin embargo esas cosas existen. Por eso es tan importante que la vida del creyente sea transformada. Amén. Y tú dices, ¿por qué Dios no lo diseñó de otra manera? ¿Por qué Dios no me hizo que me convirtiera y esa nueva criatura brillara en el horizonte? ¿Por qué tiene que ser así, paso a paso y pedacito a pedacito? Recordemos que Dios es un Dios respetuoso de nuestras decisiones. Y nosotros tenemos que entender que esas decisiones van a ser hechas conforme a nuestra voluntad. Ayer me decía una persona, claro, pastora, yo mucho tiempo acusé a Dios de cosas que yo no quería tomar la decisión de hacer. Y tú puedes ver qué es lo que a ti te está pasando, ¿no? Entonces vas y te metes en una victimización, te metes a llorar en tu cuarto porque dices, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? Porque tú en ese momento estás acusando a Dios. Cuando Dios te pone la vida y la muerte delante para que tú escojas lo que tú quieras. Y ayer hablábamos de que la gracia está ahí en automático, ¿no? Sí, amén. Por favor, presten atención porque muchos de ustedes necesitan esto. La gracia está ahí en automático. Y si yo le digo, Señor, yo no quiero seguir pecando con esto, por favor ayúdame, Él es el más interesado en que tú lo dejes. Entonces tú me dices, es que toda la vida he sido necio, toda la vida he sido necia. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo, pastora? Pues deja de querer ser necio. Si tú quieres dejar de ser necio, entonces realmente vas a ver el fruto de la gracia de Dios en tu vida, ¿no? Sabemos que nuestras decisiones es lo más importante que tenemos, son nuestras decisiones, pero sin la gracia podrías decidir de aquí a la eternidad, hermano, porque sin la gracia pues son cuestiones religiosas, cuestiones efímeras, ¿no? Sí. Vas a decidir algo y al rato la carne va a atacar de nuevo. Pero con la gracia el Señor trae una limpieza verdadera a tu vida. El Señor en su misericordia, si tú quieres cambiar, Él te va a ayudar. Yo lo he visto. Yo tuve un espíritu no perdonador durante muchísimos años. El día que yo entendí, dije, se acabó, yo quiero perdonar, yo no quiero ofenderte más, Señor. Ese día perdoné a todo el mundo.
Pues, ¿cómo puede ser eso? No, entonces, como dices, ¿cómo perdoné a todo el mundo? Pues, ¿cómo? ¿No era que tenía una cosa contra cada uno? No. Era un espíritu en mí que no quería soltar esa falta de perdón por la necedad. Por eso, hoy obviamente ya entenderán que vamos a ver la prédica de la necedad. Pero la necedad no es así nomás, chicos. La necedad va a llevar a millones y millones de personas al infierno. Personas que van a querer creer lo que ellos quieren creer. Personas que en el juicio final van a discutir con Dios y le van a decir, es que, ¿por qué me vas a mandar al infierno si a mí me hiciste libre y yo creía en tal cosa y yo pensé que eras tú? Sí, pero yo mandé a mi Hijo Jesucristo y tú lo rechazaste, ¿no? Y muchas personas van a discutir, no es que creas que le van a decir, Señor, por favor, ayúdame. Señor, yo no me quiero ir al infierno, perdóname, yo recibo a tu Hijo. Eso no va a pasar. Una vez que dice, le he dado a la persona a morir una sola vez y después de esto, el juicio. La oportunidad que tú tienes de convertirte a Cristo es hoy. La oportunidad antes de dejar de respirar. La oportunidad que tú tienes de vivir para Cristo es hoy. Hoy es el día de salvación. El día aceptable te he llamado, dice el Señor. Y la salvación no es solamente la salvación eterna, ya lo hemos visto, es una salvación integral, ¿no? Entonces, hoy es el día en el que tú puedes abrir los ojos y decir, yo tengo que dejar la necedad y dejar de acusar a tus antepasados, a las situaciones que viviste, a la condición económica, a la condición social, ¿no? Alguien me decía, a mí me hubiera gustado nacer del otro lado del pantalón. Sí, pero naciste de este lado. ¿Por qué no aprovechas lo que tienes? Tienes manos, tienes brazos, tienes piernas, tienes inteligencia, tienes carrera. ¿De qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Hay tanta gente que no tiene ni la más mínima oportunidad y tú te estás quejando, porque la necedad eso es lo que hace, ¿no? Que nos quejemos y que no estemos contentos con lo que nosotros tenemos hoy. Por eso la Biblia dice, contentos con lo que tenéis ahora. Amén. Y Dios te dice, ¿qué tienes en casa? Padre, no tengo nada. Bueno, a lo mejor sé clavar clavitos. Bueno, vuélvete un clavador de clavitos. Pablito clavó un clavito, ¿no? Haz lo que tengas que hacer, pero prospera, pero levántate, pero da un testimonio, pero surge de la nada y empieza a ser alguien para Cristo y para la sociedad que te rodea. Ayuda a las personas a entender que hay un propósito. Entonces el necio se enfrasca en su dolor, en su mentira, en su capricho, en su soledad, y lo único que hace es apartar a la gente de él. Y yo estoy hablando de esto no solo para una sola persona, sino para todo el mundo. Porque yo he visto la necedad. Acabo de preguntarle a alguien por qué no limpiaron el patio de afuera. Ah, no lo vimos sucio. ¿Cómo no lo ves? ¿Qué no ves si yo soy más vieja que tú y veo que está sucio? Hay necedad, hay mentira. La necedad te lleva a un montón de pecados. En lugar de decir, sí, la verdad lo vi, pero me dio igual, pastor, a limpiarlo. Y es la verdad. Porque cuando tú vas, yo ya fui, vine, hermano. Entonces ahí fíjate cómo Dios nos pone en situaciones en la vida donde vemos lo necios que somos, lo torpes que somos por no querer enfrentar nuestras debilidades, nuestros errores. Entonces nos salimos por la tangente y neciamos. Y esto es algo que tiene que terminar. ¿Por qué? Porque estamos aquí, recordemos, para ganar un alma más para Cristo, ¿no? Estamos aquí para servir al Señor. Y lo que necesitamos hacer es que nuestra vida cambie para que ellos quieran acercarse a nosotros, para que ellos deseen lo que tenemos, para que cuando le hables de Cristo no te diga, oye, pero si yo te vi ayer insultando a una persona, o yo te veo años amargada, ¿de qué me hablas de que Cristo es tu gozo, no? O te veo fumando cuando tú me dices que Dios cambió tu vida. O te veo, ¿me entiendes? O sea, la gente está mirando. Entonces, esta prédica va a ser muy importante para todos nosotros. Y creo que puede cambiar la vida de muchos de los que estamos aquí, de los que están viéndonos por el internet. Y entender que la necedad mina, corroe, corrompe, carcome el alma. Y carcome toda tu vida.
Así que tú necesitas hoy dejar la necedad. Vamos a analizar lo que es la necedad para que podamos adentrarnos en el corazón. Y dice, si nos escudriñásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El punto es escudriñarme y ver en qué área yo estoy teniendo necedad. Sí, Señor, claro, todos tenemos que ver si hay algo de necedad en nuestra vida todavía. La necedad es una característica de la niñez espiritual. Voy a hacer un gran silencio. No me importan los años que tengas en Cristo. Tú puedes tener 20 años en Cristo y ser un niño espiritual. Tú puedes tener 5 años en Cristo y ya estar pasando a una adultez, porque tú estás permitiendo que el Señor arregle tu vida y que el Señor haga las cosas bien. Entonces no se trata, sí es importante el tiempo recorrido, ¿no? Pero también hay muchos adultos que nunca maduran en lo natural. Por eso nosotros tenemos que entender que no importa el tiempo que tengamos en Cristo, que importa si yo he permitido que Dios trabaje en mi vida, si le he dado la autoridad y le he dicho, Señor, yo no quiero vivir así en tal y tal aspecto. No importa el tiempo que una persona tenga en el Señor, si no ha desarrollado la capacidad de obedecer. Espérenme, chicos. A Dios, es muy probable que se mueva en la terquedad. La terquedad, hijitos. En la terquedad, mis niños preciosos. De sus propios pensamientos. Esta prédica la dimos hace mucho tiempo, yo creo que en la primera o en la segunda montaña. Ya llevamos 4, ¿no? No me acuerdo, pero estaba ahí arrumbada. Y yo dije, wow, qué padre, la quiero volver a dar. Así que no es concerniente a nadie en especial, sino estos son principios bíblicos que nosotros vamos a mover toda la vida. Así tenemos que vivir, ¿ok? Entonces, si la persona no obedece a Dios, se va a mover en la terquedad de sus propios pensamientos, ¿no? Hay gente que me dice, es que yo siento que, no siento que lo que me estás diciendo sea verdad, y ya sabes de quién estoy hablando, y fue algo que sucedió esta semana. Yo le estaba diciendo, es que estás haciendo esto, es que yo no siento que eso sea así. Sí, pero a mí no me importan tus sentimientos, a mí me importan los principios bíblicos. No, pero es que yo no siento que tú tengas razón. Bueno, a mí no me importa que tú no sientas que yo tenga razón. Tú me puedes decir, es que yo no siento que existió Benito Juárez y que me dio 1,20 m, que me acabo de enterar, hermanos. Madre mía, era el pequeño gigante de la política, ¿no? A mí me vale que tú sientas que no haya existido, existió. Entonces, cuando las cosas son una verdad contundente y tú estás diciendo, es que yo no siento, si tú vives por sentimientos, siempre, mi hermano, escucha bien lo que te estoy diciendo, mi hermana, mi hermano, siempre vas a moverte en terquedad, porque tus sentimientos fluctúan. Tus sentimientos pueden ir con la onda del mar. Hoy puedes estar muy contento, mañana puedes estar triste. Hoy estás efusivo, mañana deprimido. Porque los sentimientos del hombre van acorde a la carne. Ahora, si tus sentimientos los toma Dios, tú tendrás que ir acorde a la bendita palabra de Dios. Y si la bendita palabra de Dios a ti te dice algo, tú no puedes decir, es que yo no siento que sea así. Si tú dices eso, eres un necio. Por eso esta prédica, porque hay muchas veces que yo te estoy diciendo algo y tú dices, es que no me lo dices porque me tienes pánico escénico, ¿no? Pero tú dices, es que yo siento otra cosa. Y tú te enfrascas en creer que la cosa es diferente, aunque yo te estoy presentando la palabra de Dios. Y aunque no te la presente en ese momento, tú sabes los principios que movemos en la montaña más alta y que son los principios bíblicos. Pero si tú sientes otra cosa, tú crees que los demás están mal y tú estás bien. Chavos, no hagan eso. No podemos vivir por sentimientos. Nosotros vivimos por principios, por preceptos, estatutos, ordenanzas, mandamientos bíblicos. ¿No? Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a movernos mucho en Proverbios, chicos. Si gustan por ahí dejar el Proverbios abierto. Dice, fíjate, este versículo lo tiene que saber todo el mundo. Y este fue uno de los versículos que marcó mi existencia cristiana.
porque yo estaba acostumbrada a hacer lo que yo quería. Es más, pues estudiando psicología te dicen, tú tienes que hacer lo que tú quieres, que no reprendas al niño, no le digas que no, lo vas a traumar, todos tus traumas fueron porque no te dejaron ser tú misma. Es un despapalle la psicología. Pero fíjate lo que te dice el Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, si la gente a mí me está diciendo es que yo siento, se está apoyando en su propia prudencia. Por eso yo te digo, a mí me vale lo que tú sientas. A lo mejor parezco tosca y no te quiero ofender, no quiero ser grosera, pero es que la verdad me da igual lo que pienses, lo que sientas. Si tú me dices, es que pastora, yo pienso que tú estás mal, porque la palabra dice, ahí yo me tengo que agachar, ¿no? Y decir, oye, si la palabra dice, déjame ver si cuadra ese versículo con lo que estamos viendo en el contexto, y yo, la palabra es mi autoridad máxima. Pero si tú me dices, es que yo siento que estás mal, pues compruébamelo con la palabra. No, esto está, pero de veras impresionante. Y si tú hoy no abres tus ojos y dejas esa manera de vivir, tú vas a vivir toda la vida en ocultismo. Vas a vivir en brujería toda la vida. Porque, ¿por qué se mueve toda la mujer? Pues por sentimientos, porque creen lo que se les pega a la regalada gana creer, pero a la palabra de Dios no le hacen caso. Y yo sé que siempre nuestras prédicas tienen un contexto fuerte, pero si tú quieres parecerte a Cristo, vas a tener que ser radical, hermano. Porque yo soy radical, el Señor quebró mi vida, quebró mis argumentos, quebró mis intenciones, quebró mis sentimientos. Es que yo sentía que el Señor no tenía razón en hacer lo que hacemos. ¿A quién le importa lo que yo sienta? Importa que yo me mueva por lo que el Señor dice. ¿Estamos de acuerdo? Y ministros, estamos acá o están allá. Si ustedes no se mueven por eso, sus ministerios nunca van a florecer, jamás. El ministro tiene que hacer lo que Dios dice. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros somos como el árbol que nace torcido. Dicen, árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Mentira. Tú, aunque nazcas torcido, el Señor enderezará tus veredas. El Señor enderezará tus caminos. Pero para esto tú tienes que decirle, Señor, ¿está bien lo que estoy diciendo? Yo quiero hablar de esto, no voy a nombrar a la persona, pero sí voy a hablar de esto. Yo estaba exhortando a una discípula y le decía, es que te estoy hablando esto en el nombre de Jesús, en el nombre de quien tú me estás diciendo. En el nombre de Cristo también. ¿Cómo? Entonces, tú estás metida en el lío y tú estás bien y yo estoy mal. Pues fíjate la necedad que se mueve en esa persona, o que se mueve en muchas personas que no lo esbozan, no lo expresan, pero así lo sienten. Entonces, Dios nunca va a usar tu vida, jamás, si tú vives como un ministro con sentimientos, o sea, por tus sentimientos. No, a Dios no le importan tus sentimientos. Si tus sentimientos se amalgaman con el corazón de Dios, pues sí, qué padres sentimientos vas a tener. Pero si tus sentimientos van conforme a la carne, tú no vas a avanzar. El Señor resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y el humilde se fija en lo que quiere Dios. Hoy veremos la importancia de alejarnos de la necedad, la cual es lo opuesto a la sabiduría o la sensatez. Si tú eres sensato, no vas a ser necio. Ahorita vamos a ver muchas palabras, chicos. Ya saben que con la palabra de Dios, el Señor nos tuerce la manita y nos dice, cállese la boca. ¿No? Ahí sí es donde dices, ay, mamita, ya entendí, Señor. Porque la palabra te discierne las intenciones y los pensamientos, ¿verdad? Necio, terco, porfiado en lo que dice o hace. Porfiado significa que no se mueve de ahí. Y tú le estás explicando y le estás diciendo, lo que estás haciendo está mal, lo que hiciste, el Espíritu Santo me mostró que está mal, el Espíritu Santo no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo, y te dice, no, pues es que no, yo no estoy de acuerdo contigo.
Y puede hasta apartarse del Señor, o puede echar esa terquedad a lo profundo atrás de la mochila de su alma, para no volverlo a sacar hasta que salte el payaso de nuevo, porque cíclicamente va a saltar. Y la profeta Erika dice, sí. Y esto es así, hasta que tú no quites la terquedad y la necedad, el payaso va a saltar. Y en cuanto el diablo encuentre la ocasión, va a volver a saltar. Y vas a volver a ser necio, y te vas a volver a empacar, y vas a volver a discutir en tu corazón, en lugar de quedarte manso y humilde y decir, a ver, ¿qué es lo que no estoy viendo? Porque si tu líder o tu autoridad tiene un pecado, el Señor lo va a sacar a la luz. Pero ¿qué tal si eres tú el que eres un necio? Y vas a pasar esta situación, y van a pasar meses y otra situación, y años y otra situación, y siglos y otra situación. Y nunca vas a salir adelante. Y nunca vas a ser feliz. El necio nunca es feliz. Nunca es feliz, porque el necio siempre piensa que tiene razón. Y hay gente que me dice, ay, Dios ha trabajado y me ha mostrado que no siempre tengo la razón, pastora. ¿Cómo piensas que siempre tienes la razón? ¿Qué clase de mente tienes? ¿Qué clase de corazón? Si yo como pastora continuamente pregunto a la gente que vive conmigo, ¿qué te parece que hagamos esto? Oye, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo mal? O sea, un necio dice, no, pues es que es así, punto. Yo siento que es así. Y yo sé que esta prédica es muy fuerte y mucha gente me está escuchando y está diciendo, ah, lo dice por mí. No, no lo digo por ti, no eres tan importante para que hables solamente de una persona. Es importante el pueblo, es importante el rebaño, es importante que como iglesia entendamos que no podemos ser necios. Yo fui necia años, hermano, ay, fui la necia. No, yo decía, quítate que ahí te voy. Yo discutía 1000 veces peor que tú. Y yo me le ponía a la gente. Y sabes que la gente me alucinaba. Hasta que yo entendí que tenía que en una discusión detenerme y decir, ok, tú piensas así, está bien. Yo voy a considerarlo, a ver si tengo razón o no, a lo mejor estoy equivocado. ¿Qué sabiduría hay en eso? Pero no, estás dale. Y en tu corazón vuelves a decir y vuelves a decir que no es así y que tú no estás de acuerdo y que tiene que ser como tú quieras. Ay, hermano, por favor, hermana, abre tus ojos. Terco, pertinaz, obstinado e irreductible. El terco es obstinado y no cambia de opinión. Obstinado, perseverante, tenaz. Ahora, si tú eres obstinado para el bien, ¡qué padre! Pero generalmente no eres obstinado para el bien, eres obstinada para el mal. Si fueras obstinada para el bien y fueras tenaz, pues tú logras lo que tú necesitas hacer. Y qué padre que lo que empieces termines, qué padre que seas persistente en las labores, en la bendición, persistente en la oración, pero si eres persistente en la terquedad, no te lo recomiendo. Vamos a ver lo opuesto: sensato, prudente, cuerdo, de buen juicio. Prudente, cuerdo, de buen juicio. Me están hablando y yo estoy escuchando. Yo le comentaba ahorita a la evangelista y a la pastora Edith en el coche que yo no escuchaba a mis papás. Y ahora a la vejez viruela, dice el dicho. Ahora que ya estoy entrando en la tercera edad, que tiene sus beneficios porque me puedo estacionar ahí donde... Bueno, todavía no, pero me hago la loca y me estaciono. No, me dijeron que no, ya no lo vuelvo a hacer. Pensé que era a los 60, pero es a los 65, ¿verdad? ¿Sí? Todavía no, chicos, todavía no tengo 65. Pero fíjate, yo les comentaba cómo en realidad yo no escuchaba a mi papá, tuviera razón o no. Era esa necedad, era esa rebelión de decir, pues no. Claro, yo era incrédula, ¿no? Y, ¿sabes? Me arrepiento tanto porque sí, mi papá a lo mejor decía cosas que no estaban bien en muchos aspectos, pero otras sabía lo que decía.
Era inteligente para otras cosas y yo ni en lo inteligente lo escuchaba. Yo pensaba que yo tenía razón, que yo era suficiente para guiar mi propia vida. Esto le pasa mucho a los jóvenes. Los jóvenes piensan que no necesitan escucharte. Pero mira, mi hermana, cuando tú vas, yo ya vine. O sea, tú estás aquí lidiando con una situación que hace 3 meses yo te dije, demanda a ese cuate. No, y estás esperando, y volviendo, y te vuelve a hablar, y te dice que te habla, y que no te habla, y que sí va a firmar, y yo hace 3 meses que estoy demándalo, Gina, no va a firmar. ¿Por qué? Porque ya vi la actitud del cuate, y ya con la experiencia pasada, dice, no hombre, este es un vividor, y la va a traer así hasta que la canse, y le diga, no te salgas y te aumento la renta, pero bueno, quédate, queridito. Porque no tienes experiencia, porque tienes falsas esperanzas de una persona que no tiene palabra y que no tiene dignidad. Pero cuando uno ha vivido, ¿no? Cuando uno ha vivido tanto tiempo, déjame echarle. Cuando uno ha vivido tanto tiempo, uno va empezando a entender. Y mi papá decía, caray, cuando uno aprende todas las cosas se muere. Fíjate, cómo me he acordado de algunos dichos de mi papá últimamente. ¿No? Y tenía razón. Cuando ya empiezas a manejar la vida, decir, sí, esto es así, lo otro, no, lo otro es así, ya pasa al otro lado. De verdad, ¿no? Y empiezas a manejar las situaciones porque empiezas a tener sabiduría, empiezas a conocer cómo se hacen las cosas. Sabiduría, conducta prudente en la vida. Conducta prudente en la vida. Prudencia, templanza, cautela, moderación. ¿No? A veces estás hablando con un discípulo y le estás diciendo, es que te estoy explicando lo que estás haciendo mal. Pues no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Porque estás tapado del cerebro o no? Es porque está la necedad. Eres inteligente, ¿por qué no lo entiendes? Porque tú tienes un argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y no quieres llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Entiendes o no? Entonces, cuando tú aprendas a dejar esto, vas a ser más feliz. Cuando Diana aprenda a dejar más esto, va a ser más feliz. Amén. Entonces, yo no pretendo haber alcanzado toda la sensatez, pero para nada. A veces yo también me pongo en ese y llego a mi cuarto y digo, ¿pero por qué dije esto? No. Voy y digo, oye, perdóname, esto que te dije está mal, es una necedad. O discutí algo que no venía al caso, ¿no? A veces discuto algo con la pastora y me dice, no, es que no es así. Digo, no, es que yo sí creo que es así. Y luego digo, ¿y por qué discuto? A ver, ¿estás segura, pastora, de lo que estás diciendo? Porque si estás segura, lo hacemos así. No estoy segura. Bueno, entonces vamos michi. Yo tampoco estoy segura, no sabemos ni qué onda. Pero a veces discutimos tonterías. Y luego te arrepientes y dices, ¿pero por qué discuto? Mejor vamos a dejar pasar el ratito y vemos qué hacemos. Y saldrá a la luz todo, hijito. Amén. Fíjate lo que dice la Biblia. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Sí, ellos hacían perfume. Y si se caían moscas, se morían, hacía que el perfume se arruinara. Así es el perfume de tu vida, ¿no? Una pequeña mosca que se le ocurre caer en tu vida, un pequeño pecado, una pequeña necedad, una pequeña tontería, puede arruinar toda tu vida. Fíjate. Así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Se pierde la honorabilidad. La gente dice, yo pensé que esta persona era sabia, pero ya me di cuenta que no lo es. ¿Por qué? Porque discute, porque es necia, porque es necio, porque no hay manera de hacerle entender las cosas, porque no tiene apertura de inteligencia para que tú le puedas decir, oye, lo que estás haciendo está mal por esto. Y, es que yo no lo veo así. Bueno, es que tú no ves, a lo mejor, lo que otra persona ve. Por eso necesitamos ser inteligentes. Eclesiastés 10:3.
Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. Con sus actitudes, con sus acciones, le va diciendo a todos que es necio. Tú conoces un necio. Yo testifico y yo sé cuál es. Sé alguien que no quiere en ese momento y conozco al necio. El necio se planta y te dice, pues yo lo veo de otra manera, yo pienso de yo, sí, pero Dios te está diciendo otra cosa. Sí, pero a mí no me importa porque yo tengo otros conceptos, porque yo... Y así van a estar en el infierno. Chicos, ahorita lo vamos a ver. Cantares 2:15. ¿Y tú crees que en el infierno van a estar, oh Dios, ¿por qué no me arrepentí? Qué mal, me hablaron, me habló Dianita en aquel momento. No, te van a estar insultando. Van a estar insultando a Dios, van a estar neciando en el infierno. Cazadnos, 2:15, Cantares 2:15. Cazadnos las zorras. ¿Cuántas veces les he hablado de esto, chicos? Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Porque vuestras viñas están en cierne. Tu vida está floreciendo y vienen pequeñas zorras y lo matan. Esos pequeños detalles tontos que tú dices, ay, pero pastora, si no tiene importancia. Sí tiene importancia porque mina tu vida. Porque a lo mejor dejaste de fumar, dejaste de fornicar, dejaste de mentir, todavía no, pero bueno. ¿No? Dejaste de hacer lo que es más obvio. Pero ahí están las pequeñas zorras que se cuelan, las pequeñeces, que tú dices, ay, es que tanto es tantito, no importa. Bueno, es que ni modo que sea santa completamente. Y ahí es donde mina el diablo esas pequeñeces. Y dice, sí, Regina, ¿cómo te está pegando esta prédica? Así es, chicos. Dices, bueno, pasó esto, no importa, sigo adelante. Yo no dejo pasar nada. Si yo me siento mal por algo, inmediatamente digo, pequé en algo está mal. Y no porque sea santa, no, es porque tengo ese temor de avanzar en el pecado. La persona que deja pasar las pequeñas zorras, las moscas muertas en el perfume, no tiene temor de Dios, no entiende lo que es una caída, no entiende cómo el diablo puede darle estocada final y sacarlo de la jugada. Cuando ustedes entiendan esto, ustedes van, y cuando yo entienda esto, vamos a estar alertas a cualquier detalle que pueda venir a minar nuestra viña. Espanta las moscas y caza las zorras. Amén. Esta es la recomendación, ¿verdad? Amén. Puedes ser una persona con muchos dones y capacidades, pero si eres una persona que no oye el consejo, porque el necio no oye el consejo. ¿Cómo ves? Dios no puede usarte. Y tú dices, caray, ¿por qué no tengo discípulos? Y te voy a decir una cosa, no es que yo quiera que oigas el consejo mío, pero hay muchas veces te he aconsejado cosas increíbles y te entra por acá y te sale por acá. Y te aconsejo cosas que dicen en la palabra, dice la palabra y a ti no te importa. Y dices, sí, voy a trabajar en esto, pastora, sí, le voy a pedir a Dios, es que le he pedido a Dios que lo quite y no lo ha quitado, pastora, echándole la culpa a Dios, porque tu necedad no permite que tú seas transformado. Mi necedad no permite que yo sea transformada. Si yo dejo la necedad, inmediatamente, como Dios exalta al humilde, el Señor me exalta. Pero Dios resiste al soberbio. Y el necio siempre es soberbio. Siempre el necio se va a mover en la soberbia, en la arrogancia y en la altanería. Siempre. Qué fuerte, ¿verdad? Es muy importante que no permitas que las moscas estropeen lo que perfuma tu vida.
La verdadera humildad radica en escuchar lo que el Señor dice. Amén. No lo que dice la pastora, no lo que dice mi mamá, no lo que el Señor dice. Amén. Si alguien te está diciendo algo conforme a la palabra, pues entonces no estás escuchando a esa persona. Pero finalmente el propósito último y más importante es entender lo que Dios dice, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y como Él es la verdad, tú tienes que aprender a vivir en esa verdad, ¿me entiendes? Fíjate, Proverbios 5, 12 y 13. Fíjate, vamos a estar en Proverbios un ratito. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Esto lo escribí hace 4 años. Esto es para hoy, para hace 4 años y para toda la eternidad. Ahí está la palabra de Dios. El necio no escucha el consejo. Y te voy a decir lo peor del caso. Si no quita ese espíritu de necedad de su vida, ¿sabes qué es lo que pasa? Se va a calmar ese espíritu. Se va a calmar esa área de su vida. Y cuando pueda, va a volver a ser necio. Y va a volver a atacar y va a volver a lastimar al que tiene enfrente y a lastimarse a sí mismo. Porque lo que quiere el diablo es lastimarte a ti y establecer el reino de las tinieblas a tu alrededor. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces tú me vas a decir, sí, pastora, fui necia, pero después pedí perdón y me detuve. Pero luego dices, pues si me perdonan, que me perdonen, y si no, me vale. Entonces no estás entendiendo nada. No estás arrepintiéndote, no estás moviéndote en la sensatez. Sigue ahí el orgullo, la arrogancia y la altanería para que tú sigas en esa necedad. Pues yo ya pedí perdón, y si me perdonan, qué bueno, y si no, también. ¿Cuántas veces lo has dicho en tu corazón? Porque no es un perdón de verdad, porque no estás arrepentido de verdad y porque ese espíritu se va a volver a esconder hasta volver a salir. Por eso es cíclico, no tiro por viaje, armas un zafarrancho. No, profeta Erika, tengan cuidado, Pastor Ángel. Esto es algo que puede mover miles de corazones. Pero cuando tú dejas eso y tu intención es vivir en la sensatez y la inteligencia, ese espíritu ya no puede operar en ti. Porque la necedad es un espíritu, chicos. Es una rebelión, es un espíritu de rebelión. Entonces, ya no, ¿por qué? Porque va a venir el ataque y tú vas a decir, no, espérate, no voy a discutir. A ver, ¿por qué me dices eso? Aunque tu carne esté gritando a voz de cuello, tú vas a decir, espera, cállate, carne, a ver, Señor, ¿por qué me estás diciendo eso? Y ahí es donde entra la sensatez, ¿me entiendes? Fíjate, Proverbios 17, 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Porque a veces dices, no, es que me voy a morder la lengua, es que no puedo contestar esto, porque sé que lo quiero contestar, pero esto está mal, y sé que estoy siendo necio. Señor, por favor, trabaja en mi vida. Señor, por favor. Entonces, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Y Dios va a desarrollar sabiduría en el necio que dice, me tengo que callar, tengo que dominar esto, no puedo seguir adelante con esto. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 15, 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15, 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá.
¿Qué quiere decir morirá? Tú aborreces hoy la corrección y no mueres, ¿verdad? Pero en lugar de tener vida y vida en abundancia, acuérdate que la carne obra para muerte, ¿no? Entonces, todos vamos a morir, todos tenemos que dejar este cuerpo preciosísimo que Dios nos dio, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo celestial, pero tú puedes acelerar mucho más tu muerte y tu tristeza, tu dolor, tu depresión, tu falta de gozo y de entendimiento si tú aborreces la corrección. Si tú amas la corrección, tú morirás en buena vejez, fructificarás. El Señor, dentro de este juicio que tuvo que traer inevitablemente a la tierra, que tuvo que maldecir la tierra, que moriríamos indefectiblemente, ¿no? Pues nos ha traído bendiciones dentro de la vida cristiana para que tú puedas vivir bien y puedas mostrar la gloria de Dios dentro de esta vida que pues es pasajera, obviamente, ¿no? Que nuestra ciudadanía está en los cielos, lo sabemos, pero aquí Dios va a bendecirte. Dice: el que siembra para el espíritu segará vida eterna, y el que siembra para la carne segará corrupción. Entonces la carne te va a traer corrupción, te va a traer el que tú no ames la corrección, te va a traer que tú estés peque y en soberbia y en altanería. Esto va a destruir tu cuerpo, tus huesos, tu mente, tu gozo, tu sabiduría. Te va a convertir en una persona insensata, enferma, triste. ¿Sí me doy a entender a lo que me refiero? Entonces necesitamos aprender a vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Proverbios 15:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Yo lo he visto. Hay gente que se pone a discutir y está fascinada. Mi papá decía: a mí me encanta llegar a un lugar y armar una discusión. Y los dejo a todos discutiendo y me voy. Y yo le decía: papá, ¿por qué haces eso? Eso es horrible. Pero él le encantaba hacer eso. Por eso dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento. No es que esté juzgando a mi papá, pero muchísima gente hace eso. No produzcas discusiones, no discutas, no armes pleitos. El que pleitea no le gusta al Señor. El Señor le gusta la mansedumbre, la misericordia, dice que bienaventurado el pacificador. Al Señor le gusta el pacificador, no le gusta el que arma pleito. Escucha, hoy estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Todos. Y hoy también Dios está tocando mi corazón y viendo que hay muchas cosas que yo también tengo que atender para que no sigan operando en mi vida, ¿ok? Ni un poquitito, ni la cabeza de un alfiler quiero. Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Amén. El que es sabio quiere andar con sabios, hermano. Por eso dices: ay, se aparta alguien y nadie lo quiere ver. Ay, porque si se apartó ya está en mil problemas. Sus conversaciones son ociosas, que corrompen las buenas costumbres. O sea, su vida va a estar en contra del Señor, en contra de la congre. Ay, pues obvio que no lo quiero ver. Porque andarán dos juntos y no piensan igual. Porque dice que el sabio quiere andar con sabios. El que está viviendo para Cristo quiere andar con el que vive para Cristo. El que no vive para Cristo va y se busca a los incredulazos, ¿verdad? Entre los sabios morarán. Fíjate, existe aún, ya vamos a terminar, existe aún un ejemplo más impactante en la palabra de Dios, que nos muestra que la necedad acompañará al impío por toda la eternidad. Por supuesto que dice que atesoran ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. El necio, acuérdate que se manifiesta a través de la ira, ¿no? Cuando una persona se pone necia, tiene ira, ¿no? Entonces dice: pues lejos de cambiar en el infierno, irá acumulando ira por todos los siglos. Así como nosotros creceremos en el gozo por todos los siglos, creceremos en la paz, en la alegría, ellos lamentablemente, de veras que qué doloroso, ellos crecerán en la necedad, en la ira, en las maledicencias, en todo lo malo.
toda la maldad. Por eso dice, atesoran ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. Y obviamente ellos no van a cambiar, porque el cambio lo trae el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, después de muerto, deja de operar en la persona. No es el Espíritu Santo el que ya puede transformarlos. Entonces ellos seguirán toda la eternidad despotricando en contra de Dios, insultando a Dios, odiando. Bueno, no te quiero decir lo que va a ser el infierno. Cosa tremenda, por eso tenemos que hablar de Cristo, chicos. Este ejemplo se encuentra en la parábola del rico y Lázaro. Busquen, por favor, Lucas 16, 27 al 31. Fíjense, era un rico y había un mendigo que iba y comía de las migajas que caían de la mesa del rico, y venían los perros y le lamían las llagas, ¿no? Y lamentablemente este mendigo pues no era un ejemplo muy padre, ¿no?, de la vida cristiana, porque la Biblia dice, no habrá mendigo entre tu pueblo, dice Levíticos. Sin embargo, él no tuvo la fe, no tuvo la capacidad, no lo sabemos, pero no pudo salir de ser un mendigo. Sin embargo, era un creyente. Como muchos creyentes que vemos que andan ahí mendigando y que no entienden la prosperidad, que no estoy hablando de que te compres un yate, un avión, no, por favor. La prosperidad es que tengas falta de ningún bien, que tengas comida, cobijo, que no te falte nada de lo que tú necesitas, porque joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Entonces Dios dice que no debemos mendigar los creyentes, al contrario, dice que el creyente presta y no pedirá prestado, ¿no? Sin embargo, este mendigo no lo vio así. Él se llamaba Lázaro, no pudo verlo así, y pues cuando murió fue recibido en el seno de Abraham, porque era salvo. Pero el rico era un hombre impío, no conocía a Dios, y el rico se fue al infierno. Qué padre que somos salvos, ¿verdad? Pero no nos vamos a ir al infierno, ¿verdad? Amén. Entonces le dijo, pues fíjate, acá en el seno de Abraham estaba Abraham con Lázaro. Estaba una cima, ¿se acuerdan? Ahí, y entonces del otro lado estaba el rico. Y el rico ya pues estaba en tormentos. Ni modo, ya estaba en el infierno. Todavía no estaba en el lago que arde con fuego y azufre, que eso va a ser después del juicio final, ¿no? Que van a ser echados a otro lugar, pero él estaba en el centro de la tierra, en el infierno, ¿ok? Entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Primero le dijo, te ruego que hagas que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y que venga y me la ponga en los labios, porque estoy atormentado en esta llama, en este lugar. Y Abraham le dijo, no se puede, porque una cima con ese está puesta entre ustedes y nosotros, y no puedes ni tú pasar para acá, ni nosotros podemos pasar para allá, ¿ok? Pero entonces entonces le dijo, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, ¿no? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él tenía sus ideas, él tenía sus conceptos. Yo siento que esto debe ser así, Padre Abraham. Cuando él había oído toda la vida de Jesús, de Dios en ese momento, ¿no? De Jehová. Y testificaban en las sinagogas, y testificaban en todas partes, y a él le dio igual. Tenían a Moisés y a los profetas, ¿no? Pero el rico dijo, no. Mira, hay que hacerlo así. Tienes que enviar a Lázaro y mándalo para que les testifique y ellos van a creer. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham. No, Padre Abraham. Porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esta es mi estrategia, esta es mi doctrina. Yo pienso que debería ser así, Padre Abraham, porque el necio va a seguir siendo necio en el infierno. Imagínate decirle, no, Padre Abraham,
No, tú no estás bien, Abraham. No, a ver, escucha lo que yo te estoy diciendo. Esta estrategia es mejor. Si Lázaro se levanta de los muertos y va y les habla, ellos no van a venir a este lugar de tormento. Y tú dices, bueno, a lo mejor tenía una buena intención en el corazón. No, es rebelión, es necedad, es mentira. Porque había una estrategia y él no la quiso tomar. Pero el necio, el que se va a ir al infierno, quiere su propia estrategia. Quiere que las cosas sean a su manera. Quiere que Dios se acople a lo que Él quiere. No se va a acoplar Él a lo que Dios quiere. Por eso, fíjate lo que es la necedad. Escuchen. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No les veo las sonrisas, porque traen cubrebocas. Les veo los ojitos a ustedes. ¿Qué es esto, Padre? Porque cuántas veces nos hemos puesto necios y decimos, Dios, ¿por qué no haces esto así, 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 no? Señor, ¿por qué no mueves las cosas así? Estaría increíble. Como si nosotros tuviéramos una estrategia mejor. Mi querido hermano o hermana, si hay algún área de tu vida en donde tú detectas un ápice de necedad, hoy te pido que recapacites, pues los hijos de Dios hemos sido llamados a la sensatez. Amén. Así que este es el fin de esta prédica, justo a tiempo, 58 minutos, 50 minutos, 55, 54. Pero fíjense qué importante, porque este rico aún en el infierno seguía discutiendo. Y ya Dios no nos quiso decir más, porque podría escribir toda la Biblia, ¿no? Porque el necio va a seguir discutiendo. ¿Y por qué lo quieres hacer así? ¿Por qué no lo haces de otra manera? ¿Y por qué no? Porque no se puede hacer. Bueno, es que también podrías considerar que se podría hacer. ¿Por qué no lo consideras? Y siguen, porque la necedad está ligada a su corazón. ¿Por qué está ligada al corazón? Porque es un espíritu. Tú tienes que echar fuera ese espíritu y dejar la necedad. Amén. Porque la necedad te ha detenido años. Y tú no puedes ser necio, tú tienes que ser sensato, sensata. Así que yo hoy te bendigo a quien quiera que seas que estés escuchando esta prédica o que la vayas a escuchar más adelante. Y yo te aseguro que si tú echas fuera ese espíritu de necedad y sacas de tu carne todos los vicios que puede haber dejado un espíritu de rebelión y de necedad, yo te aseguro que vas a vivir muchísimo más contento, porque en la mente se abre a las posibilidades que uno tiene enfrente. El necio se cierra y dice, es así. En cambio el sensato se abre y mira y ve. Y dice, puedo aprender de esto, quizás esto es así, no lo estoy viendo. Qué padre, Señor, que me estás mostrando las cosas así, no lo veía. Tiene esa humildad para aprender, tiene esa humildad para avanzar en el conocimiento. El necio se queda ahí y no lo sacas. Y aunque te pida perdón, sigue necio. Es mentira, está arrepentido. Por eso es muy importante que tú, si eres un discípulo o una discípula, te plantes en la roca, te metas en la peña, como dice la Biblia, ¿no? Te escondas en la peña que es Jesucristo y que le digas, Dios, necesito que cambies mi vida. Necesito que cambies estas áreas que a mí no me permiten avanzar y crecer. No me permiten ser ese potencial, tener ese potencial que tú has planeado desde antes de la fundación del mundo. Porque hay un potencial en mí y yo tengo que dejar esa necedad para poder servirte y vivir para ti con todo mi corazón. Mi querido hermano, si tú tienes este problema de necedad, créeme, yo he echado fuera muchos demonios de mi vida y los he reprendido y les he dicho, sueltas mi vida, no te permito que toques mi vida nunca más, y me alineo a lo que el Señor me dice, escucho lo que dice la palabra de Dios y empiezo a caminar en esa verdad y toda mi vida cambia.
Yo te aconsejo que tú lo hagas. También te pido que compartas esta prédica. Sé que hay mucha gente que está sufriendo con la necedad y que piensan que no pueden salir, pero recuerda que el Señor está esperando derramar su gracia, está esperando para tener misericordia. Y si tú tienes un problema de necedad, mi hermano, mi hermana, dile: Dios, dame gracia, yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero ofenderte, porque la ofensa es hacia Dios. ¿Por qué se van al infierno? Porque ofendieron la ley de Dios. El pecado es en contra de la mente de Dios, porque la ley es la mente de Dios, su manera de pensar y su manera de vivir. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dejar esa necedad y a dejar los sentimientos. Es que yo siento, deja de decir yo siento. Mejor la palabra de Dios dice, y ahí es donde te debes de plantar en la roca y salir adelante. Te bendigo, te pido que compartas esta prédica. Nos vemos el miércoles a ver con qué sorpresa nos trae el Señor que quiere que prediquemos. Y pues yo te sugiero y me sugiero que dejemos la necedad. Amén. La necedad no sirve para nada. La basura va a la basura, mi hermano. Nosotros somos un jardín de rosas. Así que basura no puede haber más en nuestra vida. Te bendigo y te veo el miércoles si Dios quiere. Comparte esta prédica.